nomás. Bueno, bienvenidas a todas las personas que se acercaron hoy. Este es un ciclo, un seminario de charlas sobre infancias y adolescencias trans. La idea es que vayamos, hoy es un ABC, un introductorio, charlar un poco de qué se tratan las infancias trans, las adolescencias, la temática trans, digamos. Y nos juntamos varias organizaciones del Valle de Tras la Sierra, que elaboramos diversidad, de alguna u otra manera, porque teníamos ganas de que se empiecen a hablar en el Valle de ciertos temas que hacen falta, que se siente la necesidad del vacío de que no se habla mucho. Y empezamos por sobre infancias y adolescencias trans, porque vamos viendo que hay muchas niñeces por aquí y adolescencias que les vendría muy bien que adultos hablemos de esto. Y las organizaciones que estamos somos, yo soy de Casa Diversa Tras la Sierra, Marc también, y después está Casa de Varones Trans de Córdoba, Casa de Varones Trans y Familias, y ¿cómo es, Santi? No binarias. Y no binarias. La Marea Noticias, Casa Violeta, Tras la Sierra, que son de Mina Clavero, Jacairá, que trabaja ESI en el Valle y acompañamiento a madres y padres adolescentes, y en la subsede de Villa Dolores del Colegio de Psicólogos. Y además nos auspicia, por suerte, el Colegio de Psicólogos de Córdoba, ¿no? Que hoy hablábamos, qué importante que los psicólogos también se adentren en estos temas, porque a veces son la palabra como que tiene la verdad sobre ciertas cuestiones, y es importante que esa verdad que otros le vayan a creer, por lo menos esté buena para las personitas. Bueno, vamos a estar hablando más o menos 1h30 hasta las 7:30. Hoy las invitadas son Marc y Santi, que ahí ya los saludé y ya les voy a dar la palabra. Va a haber la charla, a ver un segundo. Ahí está pasando un camión de publicidad por mi calle. Bueno, lo tengo de fondo mientras tanto. Ahora es solo música. Bueno, la idea es que quienes quieran ir preguntando cosas, ya está, ahí está en Villa Sarmiento, ya pasó. La idea es que quienes quieran ir preguntando cosas puedan hacerlo por el chat. Intentemos tener todos los que no somos los que estamos hablando el micrófono cerrado, así no se interrumpe, como es difícil porque somos un montón. Y bueno, quienes estén mirando por YouTube y quieran preguntar, pregunten por los comentarios, que ahí las chicas de Casa Violeta me van mandando las preguntas. ¿Qué más? Y ahí es gratuito esto, pero si alguien quiere aportar porque le dan muchas ganas, es para las organizaciones que somos autogestivas, y va a haber unos links de Mercado Pago que vamos a poner acá en el chat. Así que quienes les den ganas pueden aportar. Y bueno, podemos ya ir arrancando. Si quieren presentarse, Marc, Santi, les doy la palabra. Bueno, empiezo. Hola a todos, mi nombre es Marc, soy una masculinidad trans, vivo en el Valle de Tras la Sierra hace 8 años.
Nací en Morón, provincia de Buenos Aires. Estoy muy contento de estar pudiendo participar de este encuentro, en este ABC. Soy una persona que no tengo una formación profesional, digamos, tengo título del secundario nada más y trabajo en una cooperativa de trabajo. Hablo, bueno, y puedo hablar, ¿no? De las infancias trans, de mi lugar de ser una persona trans, o sea, como desde esa experiencia en el mundo, es que puedo hablar hoy de esta temática y estoy muy contento de que se estén empezando a dar estas conversaciones y que esté siendo organizada desde este territorio que hasta hace unos años era algo que por lo menos yo no me podía imaginar estar dando, no sé, haciendo esta producción de contenidos desde acá, desde Tras la Sierra. Gracias, Mar. Santi, ¿te querés presentar? Soy Santiago Merlo, tuve otro nombre hasta el año 2015. Como saben, a partir del 2012 se le dio legitimidad y derecho a nuestras identidades cuando se sancionó la Ley de Identidad de Género. Nací en Villa Dolores, mi familia en Villa Sarmiento. En este momento estoy en Santiago del Estero, acá a la vuelta, también en este contexto de pandemia. Hemos quedado varados aquí con mi familia, con mi compañera, con nuestra niña, y poder hoy hablar o compartir las experiencias de infancia y adolescencias, como decía Marca hace un ratito, primero porque las hemos transitado, les adultos trans no salimos de abajo de las baldosas de un día para otro, sino que hay toda en algunos casos, mucha invisibilización sobre aquellas infancias. En pocos días voy a cumplir 45 años, de esto lógicamente no se hablaba, hay etapas de nuestras vidas que han quedado entre paréntesis y hasta zonas no solamente impronunciadas, sino ocultadas o metidas debajo de la alfombra. No sabíamos incluso cómo nos llamamos hasta que llegó una ley que nos nombró, que nos visibilizó y que nos tomó como sujetos de derecho. Es una enorme alegría compartir con tanta gente de tantos lugares. Sin duda la temática atrae, pero también nos compromete. No podemos irnos después de este encuentro siendo las mismas personas que éramos con la expectativa que teníamos de lo que sea que suceda acá. Así que gracias a las compas, a les compas con quienes hemos trabajado en esta dinámica grupal, colectiva, dentro de la virtualidad, con nuestros momentos de producción, y la verdad que ha sido muy enriquecedor, y también es una inmensa alegría estar compartiendo con dos compañeros trans en este momento, con Ramo y con Marca, a quienes quiero profundamente y son mis hermanos de camino, y también poder tener, ¿no?, esta posibilidad de quien nos presente también sea otro varón trans, o hombre trans, o transmasculinidad, cada uno se nombra y se dice desde el lugar en que lo siente. Así que bueno, también ese agradecimiento, y solo como una primera mención, cuando hablamos de infancias, si bien todo lo que es identidad de género por ahí nos lleva a lugares bastante complejos, y si bien se ha avanzado significativamente en términos de derechos, en los campos en que más claramente se expresan los prejuicios es en el de las infancias, ¿no? Fundamentalmente por la dificultad de reconocer a niñas, a niños, a niñes, sujetos de derechos autónomos y no objetos de propiedad o propiedad, ¿no?, de un adulto, una persona adulta encargada de determinar cuál va a ser la orientación sexoafectiva de este niño, o su identidad o su expresión de género deseada o esperable, y eso hace que a veces se obstaculice la libre expresión y, bueno, la vivencia de aquello que se siente, de aquello que se vive. Sin embargo, las niñas, adolescentes y adultos
transicionaremos sí o sí, con o sin ayuda. Obviamente que hacerlo con ayuda y en abrazos es mucho más hermoso y cálido, pleno y mucho más saludable. Bueno, un poco me parecía que empecemos por esto que estaba diciendo Santi, de qué es lo importante de esta charla, qué es lo importante de hablar, nombrar, referirnos a infancias y adolescencias trans. ¿Qué les parece a ustedes que está bueno traer, además de esto que trajiste vos, Santi? No sé si estoy tildado o qué. A ver, creo que estamos con problemas. Ahí va. ¿Está bien? ¿Está bien? Bueno, un poco pensaba, o sea, en para qué hablar de infancias trans, o el por qué, digamos, como una primera pregunta, y bueno, es algo muy fundamental porque vamos construyendo nuestra identidad de género desde que nacemos, digamos, y en ese momento que se va... estoy un poco nerviosa. ¿Se te Como escucha ayúdame, más o vamos menos con o yo algo. solo? Se te escucha bien, Marc. Se te escucha bien. Por ahí la tecnología también nos inhibe un poco. Y bueno, no son temas por ahí tan sencillos, por ahí porque te atraviesa literalmente todo. Así que puede suceder de todo en este vivo. Estamos fluyendo. Vamos, Marc, abrazo, dicen ahí, mira las compas. Bueno, ahí pongo el micrófono de nuevo. Sí, como que escucho un poco, la verdad es que no estoy muy acostumbrada ni a estar en un lugar así de hablando para muchas personas, ni al dispositivo, digamos, tecnológico. Y estuve, bueno, pensando mucho esta semana como dentro de, primero de cómo explicar lo trans y después del por qué hablar de infancias trans, que para mí y para no, es como lo trans me atraviesa todo el cuerpo, toda la identidad, digamos, y pensar en infancias me parece como que me lleva también a pensar en la adultez y pensar en una vejez trans y la primera cosa que me surge es decir, bueno, ¿dónde están las viejes trans? ¿Dónde están? ¿Cuál es la persona más vieja trans que conozco? ¿Cuántos años tiene? Y de esa respuesta, que, no sé, me puede erizar los pelos de toda la piel, eh, de que es como no somos muchos realmente o no sé, yo tengo 35 años y soy una de las personas trans más grandes que conozco de repente y el promedio de vida es muy poco, o sea, y más para las feminidades trans. Y entonces ahí encuentro el tema, bueno, fundamental de empezar a hablar de infancias trans para empezar a tener la posibilidad, digamos, de tener una vida con más posibilidades y no ser identidades tan marginales y tan vulnerabilizadas. Sí, es como un promedio de vida todavía de la época medieval, ¿no? Es increíble. Aún hoy en el 2020 estar pensando en ese sentido y saber que muchas, superando ya los 40 son sobrevivientes. Yo les escucho más o menos. Me parece que igual
los demás les escuchan mejor. Me voy a poner auriculares por las dudas, a ver si... Se escucha bien, dicen ahí mis compas. Sí, se está escuchando bien. Bueno, por ahí, para Bueno, agregar... ahí a mí se me escucha bien. Perfecto. Perfecto. Ahí sí. Algo que tengo acá como básico, digamos, para empezar a hablar de lo trans, es que vivimos en una sociedad que es binaria, que nos clasifica a todos en dos categorías, que es M y F, masculino, femenino, mujer, hombre, y a partir de eso se empieza a ver un conjunto de dispositivos que empiezan a formar nuestra identidad como persona. Estos dos, mujeres y hombres, son dentro de la visión tradicional, digamos, que manejamos, son dos categorías excluyentes y antagónicas que se complementan. Y bueno, las personas trans somos personas que en algún momento de nuestras vidas migramos de una categoría a otra. Bueno, eso es algo que tenía anotado como para explicar. Bueno, de acuerdo. Bueno. Ahí. Sí. Métele, Santi, nomás, dale. Está silenciado, Santi. Siempre triunfando yo. Bueno, ahí está. Gracias. Se hizo la luz, dice acá, ya que está, saluda. Ah, bueno. No, se acerca gente. Perdón. No, lo último que decía Marc es esto de las raíces o del territorio, me parece. Tomo esa parte de quienes emigramos o quienes nos vamos. A veces nos vamos de los lugares del interior a las grandes ciudades para poder pasar desapercibidos en un contexto de expulsión, de discriminación, del pueblo chico, infierno grande. Y creo que al revés, cuando ya somos adultos y por ahí podemos ir resolviendo algunas cuestiones sobre todos esos lugares que fueron expulsivos, también elegimos volver a esos pueblos chicos, ¿no? O a querenciarnos en esos lugares donde entendemos se le va a dar como una mayor posibilidad a nuestras vidas, de las cuales siempre hemos sido como autoexiliados también, ¿no? Nos hemos ido escondiendo de nosotros mismos. De acuerdo a una estadística que vi hace poco, el 70% de las personas se refiere a sí misma como personas trans o identifica en sus vivencias el ser una identidad trans antes de los 12 años, ¿no? Sin embargo, solamente el 50% puede llegar a decirlo recién en la adolescencia, entre los 13 y los 18 años. Siempre pensando en los contextos donde estamos, en la primera expulsión que suele darse en el contexto de la familia, en los sistemas institucionales o las violencias institucionales que después se van a ir profundizando en la llegada de la escuela, en los niveles educativos, según el nivel al cual podamos llegar a completar o acceder, en las instancias o en las búsquedas laborales, en la creación de nuevos vínculos, en la posibilidad del acceso a la salud, en fin, el acceso a la justicia, y todo atravesado siempre por una identidad o por una presentación de eso que somos y sentimos, que siempre es leído desde afuera como algo a corregir, como algo a acomodar en un estante donde entren bien los libritos dentro de esa idea, ¿no?, de normatividad o heteronormatividad,
con la presunción de la heterosexualidad y tantas cosas más. Poder hoy hablar de infancias y adolescencias, creo que también a los más grandes, o al menos a mí me pasa bastante seguido y me emocionan mucho estos temas particularmente, siento que de alguna manera uno puede amigarse con ese pasado y de alguna manera puede sanar un poco al nombrar y por otro lado al elegir también acompañar a niñas en sus caminos, en sus transiciones y a las familias para que esos abrazos y esa presencia sean amorosos y no estén tan atravesados por la culpa, ¿no? Creo que lo que ha pasado generacionalmente es que los padres de las personas que ya hemos superado los 30, los 40 o los 50 por ahí, de otras generaciones, siempre esperábamos, con mucho dolor también lo digo porque lo he escuchado muchas veces, esperábamos que nuestros padres murieran para poder transicionar. Y eso es horrible, pensar que eso debía suceder para que llegara una vida más plena o nos animáramos y a la vez y a la par una vida que no había sido vivida con relaciones que habíamos inventado, con historias de mentira, fabricándonos personajes, ganando esos premios Oscar a las mejores interpretaciones. Bueno, un poco lo que veníamos charlando con Mark en otro momento era esto de que decís, Santi, que traes de cuánto postergamos para hasta ser, cuánto deseo de ser postergamos hasta que podemos ser y ya podemos, además de brillar, salir a hacer otras cosas y no estar solo pendientes como buscando escondernos, buscando inventarnos este personaje, esta máscara que decís, hasta llegar a transicionar, hasta llegar a poder decirlo, y por eso también un poco la importancia de traer infancias y adolescencias trans, para que puedan llegar antes a decir, a desear, a potenciarse, y después pasar ya a otros deseos, que no sean solo el deseo de ser, que a una persona que se encuentre bien con su género, una persona cis, simplemente es, digamos. Más allá de todas las cosas que difíciles de ser, pero También pensando un poco en esta posibilidad, a partir de que tenemos la ley de identidad de género, de esto, de poder tener un documento de identidad desde niña, como eso, con quien uno es, ser tratado en el colegio, por ahí, esa posibilidad que igual todavía es como, no es una realidad por supuesto, digamos, para todas las infancias, ¿no? Ni el abrazo de la familia no es una realidad en este momento de todas las infancias trans, ojalá lo sea, y por ahí la necesidad esa de hoy estar hablando de este tema o la urgencia, digamos, que se trata del derecho básico de ser quien uno es, poder ser quien uno es, digamos, y como estas vidas que, no sé, eso, que por ahí nosotros hemos tenido la posibilidad de transicionar mucho más grande y, y tener un amor propio, poder construir un amor propio desde la infancia empieza a posibilitar todo, digamos, ¿no? Por algo de pensar en las posibilidades que hemos tenido o no de tener otros sueños en la vida, ¿no? Que no sea solo ese sueño de ser un chico o ser una chica, o no sé, o vivirse sin vergüenza, no poder salir a la calle y que te traten con el pronombre que vos sentís que es tuyo, como, y que te corresponde, digamos, como todas cosas que bueno, igual como sociedad nos falta mucho recorrido para que se terminen de respetar nuestras identidades, todavía falta mucho, siento.
Ya. Bueno, tomo la palabra, nosotros vamos a seguir charlando. Quienes quieran pueden ir preguntando por el chat, ya sea por el de YouTube o por el de acá, de Google Meet. Ramo, ahí está llegando una consulta, una pregunta que hace Bárbara. Dice, ¿en qué momento se dieron cuenta de su orientación sexual y cómo hicieron para comunicarlo a sus familias o amigos? Después hay otra pregunta, a ver si podemos ir. Dice, yo soy mamá hace 2 años y me pregunto las señales que puede darme Cali para mostrarme quién es. ¿Cuáles sienten que fueron sus señales? Bueno, ahí hay una pregunta muy interesante porque esto del ABC, me parece que está bueno separar lo que es la identidad de género y la orientación sexoafectiva y la expresión. Porque una cosa es sentirnos, todos, todas, todes tenemos una identidad de género. Todas las personas tenemos una orientación sexual, todas las personas nos expresamos de alguna manera. La identidad de género es cómo nos sentimos nosotros interiormente, quiénes somos para nosotros mismos, ¿no? Dentro de nuestra casa, que es nuestro cuerpo, nuestra mentalidad, nuestra emocionalidad, nuestra manera de ver y de vernos, pero sobre todo a nosotros mismos. Esto de me siento un varón, me siento una mujer, me siento una persona no binaria o soy una persona no binaria. ¿Cuál es mi identidad o con qué género me identifico? Esa es la identidad de género. ¿Quién soy yo para mí? Después, ¿cómo voy a expresar eso que soy yo? Si me siento un varón, podría tener, no sé, el pelo corto o el pelo largo, o delinearme los ojos, dejarme las uñas largas, usar pollera. ¿Cómo expreso ese género? Es también cómo gesticulo, toda esa comunicación no lingüística o neurolingüística, cómo camino, cómo hablo, todo eso tiene que ver con la expresión de ese género, de lo que siento. Y otra cosa muy distinta es la orientación sexual, a la que le agregamos el afecto, sexoafectiva, por lo menos invítame el pancho y la coca, ¿no? Cuando uno habla de orientación sexual, siempre nos quedamos con una palabra que nos lleva a la genitalidad o el encuentro sexual de 2 o más personas, siempre en el marco del consentimiento, pero siempre nos quedamos ahí, con que no hay otra cosa más, y no nos podemos olvidar del afecto, de poner en valor la afectividad, ya sea con un proyecto de la vida entera, o un ratito, o el tiempo que sea. Entonces, la orientación es hacia dónde está orientado mi deseo, qué persona me gusta, quién me atrae, quién me calienta, con quién quiero la vida entera, o quiero compartir este helado o esta birra, ¿no? Esa es la orientación. Entonces, la orientación sexual, la orientación sexoafectiva, quién me gusta, es variable, puede cambiar, puede que nos creamos que somos personas hetero, que nacimos varones y nos gustan las mujeres, y hay una historia hetero, y nos creamos hetero toda la vida, sin embargo, un día de tantos, como mujer, decimos, che, qué linda que está la Romy, ¿eh? Y la identidad, la orientación puede variar, es dinámica. Yo aún hoy no sé cuál es mi orientación. O sea, hoy me identifico como una persona pansexual que se vincula con otras personas, más allá de su genitalidad, de su expresión, del tipo de cuerpo que tenga. En este momento comparto mi vida y mi familia con una mujer que amo profundamente, que es una mujer cis. Eso no significa que mi orientación sexual no pueda llegar a cambiar o a variar. Eso sí es dinámico. Entonces, a veces se crean confusiones en relación a esto de la orientación, sobre todo cuando la mirada de un adulto es en relación a un adolescente, ya se le va a pasar, es de ahora. Seguramente que es porque se junta con tal o cual, ¿no? Y siempre estamos como subestimando ese deseo o esa mirada en la construcción de los vínculos. Y en cuanto a la identidad, digo, una persona es trans cuando hay algo que transiciona de ese género asignado al nacer, hay una movilidad, transexuales, travestis, transgénero. ¿En qué van a cambiar o cuál sería la diferencia? Cuando hablamos, tampoco es tan arbitrario, pero por lo menos a grandes rasgos,
Una persona transgénero es aquella que transita de un género al otro, pero en esa transición o esa transición social, sobre todo en la presentación hacia afuera, no va a haber modificaciones corporales ni accesos a tratamientos hormonales donde se intenten cambios, ¿no? Puedo sentirme y ser sin hacer ninguna modificación. Nuestra ley en ese sentido es maravillosa, la ley 26.743, la ley de identidad de género, nos habilita, pero no nos exige cambiar de sexo clínica o médicamente, no nos exige cambiar el DNI, no nos exige un montón de cosas. Y esta identidad, así, de eso hablamos cuando hablamos de personas transgénero. Las personas transexuales son aquellas que sí, ya harán modificaciones corporales. Algunos hablan de la reasignación o la readecuación como si algo mal estuviera en nuestro cuerpo y necesariamente hay que hacer que encaje en este cuadradito. En realidad se habla de modificaciones corporales, de modificaciones a partir de los tratamientos de reemplazo hormonal que van a ir dándole al cuerpo con nuevas hormonas externas, esos cambios que son al revés de los que uno traía con el cuerpo físico en el envase original, ¿no? Y las personas travestis son aquellas que no hacen, pueden llegar a hacer algunos cambios corporales, físicos, pero no se sienten necesariamente de otro género. La furia travesti o el travesti o el marica, de hecho es hasta un término político en este contexto. Cuando hablamos de personas cis, son aquellas donde hay una correspondencia entre lo genital, entre lo emocional. Decimos, bueno, a ver, una persona que dice yo soy una mujer y mi cuerpo biológico es femenino, hablamos de una persona cis, las otras son personas trans. Entonces, eso de nuestra identidad es lo más invariable, de alguna manera. Si cada una de aquí que estamos en esta sala o en YouTube hacemos un repaso y un ejercicio de memoria en nuestras vidas, ¿a partir de qué momento nos sentimos varones, mujeres? ¿Cuándo se sintieron ustedes varones o mujeres? Esa es la diferencia para las personas trans. Y no es un sentimiento que tenga que ver justamente con cómo nosotros nos miramos, sino que generalmente la mirada viene de afuera, donde nos dicen que esto no corresponde porque somos mujeres o porque nacimos nenas, entonces nos pegan un chirlo en la mano, nos sacan los juegos, juguetes, colores, etcétera, etcétera, ¿no? Así que, bueno, esa diferencia sería como un ABC, un poco de este encuentro. Gracias por la pregunta, que nos permita seguir desandando. Bueno, gracias Santi, y me interesa un poco esto que trae Santi por varias cosas. Me interesa esto de, bueno, cuál es la interpretación de nuestro cuerpo biológico, y ya me olvidé. Como un poco esto de lo trans como en el cuerpo equivocado, que era como en un primer momento lo que se decía de las personas trans. Bueno, un poco charlar de qué les parece esto de lo trans y el cuerpo equivocado, o la biología y lo contrario, como si fuésemos contrarios a una biología. Marc, se te apagó el micrófono. Perfecto. Ahí va. Sí, como esto de decir como desde cómo se une la biología al género, digamos, y esa supuesta verdad biológica, ¿no? Que de repente una persona te van a venir asignado un rol social a partir de ciertos rasgos corporales con el que quizás las niñas, no sé, muchas se pueden sentir cómodos con eso y muchas otras, y la mayoría, supongo, no tanto, o por lo menos no con el conjunto de lo que se espera de ser un varón o ser una chica. Entonces empieza... Ahí en la infancia es donde empiezan a operar esos dispositivos que te dicen que vos no podés ser así. Como yo creo que
la mayoría de las familias son cis heterosexuales también y no están preparadas o no están preparadas en su deseo en su imaginario de deseo. No se imaginen, ay, ojalá que tenga una niña trans, no es algo que estén esperando. Entonces, algo que siento que tenemos que empezar a hacer es romper con eso y el deseo de las personas es que seamos quienes seamos y poder que haya un lugar y un espacio para escucharnos desde la infancia y que mismo dentro de las familias y dentro de las instituciones también escolares, que es un lugar de muchas violencias también para las identidades trans, porque por ahí, no sé, eso, en tu casa, por ahí sí, no te reprimen tanto, pero en el colegio tenés una señorita que te hace bosta, como, no sé, es como que, y por eso sería muy importante también que empiece a haber una formación de género no sé, como en los ámbitos donde se estudia, o sea, se generan esas maestras y maestros que van a estar después con las niñas. Es fundamental que tengan estas distinciones de conceptos y que puedan ver a las niñas como las infancias libres que, bueno, tendrían que ser. Ya. Yo quería leer algunos de los mensajes, que están varios por acá. Antes quería decir una cosa que me parecía a mí, aunque no soy uno de los invitados. A mí me interesa pensar y problematizar un poco esto de que les pregunté del cuerpo equivocado, como pensar a veces que lo equivocado son los moldes que le ponemos a esos cuerpos o las estructuras con las que los miramos. Como que una frase muy pequeña, escuchaba a una mamá de una niña trans hablar, una frase muy pequeña como hay nenas con pene y niños con vulva, la potencia que puede tener en una escuela eso, por ejemplo, para que una niña lo lea y se siente identificada. Me parece que desarma un poco esta idea de que una persona trans está en un cuerpo equivocado. No hay cuerpos equivocados, lo mismo que las personas intersex. Los cuerpos son, digamos, la naturaleza es esa, no es que es otra. Después cada uno puede sentirse como necesite sobre una intervención, sobre verse de una u otra manera, operarse, cada uno hace lo que quiere con su cuerpo, pero sí sacarnos un poco esta idea, esta única idea, no es la única que existe. Alguien puede sentirse en un cuerpo equivocado y alguien puede ser una persona trans en el cuerpo que tiene. ¿Me entendió? Bueno, les leo lo que va diciendo las personitas que están acá. Dalila pregunta ¿por qué es tan poca la expectativa de vida de las personas trans? ¿Alguno de los dos quiere contestar? Ahí. Es compleja la respuesta, ¿no? Esto primero no es una cifra, una estadística exclusiva de Argentina, esto es a nivel mundial. La vida, ahora cuando uno habla de 35, 40 o hasta 45 años, depende de múltiples factores y tiene que ver sobre todo, está muy ligado a la expectativa en relación a una atención integral de la salud. Supongamos una persona trans, un varón trans que concurre a hacer un chequeo de rutina o a hacerse un estudio de tipo ginecológico en la sala de espera de ese consultorio, la puerta, ese ginecólogo espera ver del otro lado
a una mujer, ¿no? A una mujer cis, a una mujer que tenga, o a una persona que tenga apariencia de mujer. De repente abren la puerta y nos ve a algunos de nosotros, no nosotros porque mi viejo es lampiño, así que hay cuestiones genéticas que no se van a heredar por más tratamientos que hagamos, pero puede haber del otro lado un varón trans con barba tupida, ¿no? Grandote, musculoso, qué sé yo, y no se van a imaginar que en ese caso ese es un hombre trans que está necesitando una atención de ese tipo. Y el uso quizás, si no hizo la rectificación de un DNI, en el nombrar a ese varón que eligió otro nombre y que puede ser asentado por el artículo 12 con el nombre que eligió sin haber hecho el cambio del DNI, al nombrarlo quizá lo haga en femenino, muy seguramente lo haga en femenino. Es una situación muy incómoda. El uso de una O o de una A nos expulsa para siempre de un consultorio, de una institución de salud. Eso hace que en el caso de varones trans, ahora que hablamos de masculinidad en este momento, suframos, por ejemplo, cáncer de mama, cáncer de útero, displasia y un montón de otras situaciones que no pudieron ser atendidas en ese momento por un trato indigno o un trato no digno, que no tiene que ver solamente con el uso de una O o de una A o de un nombre. Sin embargo, el nombrarte hace que existas, ¿no? Y en ese momento, generalmente, somos más objetos de estudio que sujetos de derecho, que en el momento de mayor vulnerabilidad en un espacio de salud, estamos contestando respuestas que más tienen que ver con el morbo y con las prácticas, donde incluso hasta en plena práctica médica o clínica, ese médico llama a tal o cual para que vengan a ver este espécimen que sale en los documentales dignos de ¿cómo se llama?, de maratónica serie de los antropólogos, etcétera, a ver este raro o esta rara porque es la primera vez que me toca. Entonces ese momento de mayor vulnerabilidad, de mayor exposición, se constituye en un laboratorio de violencias. Imaginemos a este varón que también puede estar cursando un embarazo y decide interrumpirlo. No hay estadísticas de varones trans muertos en abortos clandestinos, de 0 a 100. No es que no haya abortos o que varones trans no aborten, sino que en la lectura de quien pasa aún por la clandestinidad, o incluso dentro de algunas redes que pueden acompañar la interrupción de un embarazo, siempre es leído ese varón trans como una mujer cis. Y eso otra vez, el no nombrar, hace que quedamos absolutamente invisibilizados de un sistema de salud. Fíjense que en el mismo protocolo de ILE, por ahí se habla de mujeres y cuerpos gestantes. ¿Quiénes son los cuerpos gestantes? Pues varones trans, transmasculinidades, hombres trans, personas no binarias, personas intersex. Hay una complejidad y un acotado inventario de prácticas asignadas a esos cuerpos gestantes que no tienen nombre. Entonces, ¿cómo van a conocer nuestra salud? Entonces, una de las razones por las cuales nuestra expectativa de vida no supera esa edad tiene que ver con la atención de salud que no tenemos. Si hemos sido expulsados de nuestros hogares, hemos sido echados de casa desde muy chiquititos, de muy chiquitas, sobre todo en el caso de feminidades trans, con 12, 14 años, ya teniendo que buscar otras formas de vida, no por elección del trabajo sexual como una legítima elección y como un trabajo, sino porque no queda otra opción, con la vulnerabilidad y con el riesgo y con el peligro de estas infancias aún dentro del sistema y del proxenetismo, que además quedan obviamente libradas al azar de todo un mercado sexual que sabemos está de forma constante vulnerando y asesinando a compañeras y a compañeros trans. 2 de cada 5 personas trans que ejercen el trabajo sexual son varones trans, de eso tampoco hablamos. Si esa persona no pudo terminar la escuela porque la escuela no contuvo, una cosa es que te inscribas y otra cosa es que puedas permanecer, que esa ESI que nos debemos nos pueda dar un lugar digno, nombrado, acompañado, pudiendo intervenir en todas las situaciones de violencia que se dan en el entorno de la escuela, porque como adultos tenemos esa responsabilidad de sostener, hacer que permanezca, donde no vale solamente la inscripción,
alguien que no cumplió con ese primer ciclo, con el segundo ciclo, qué idoneidad va a tener para poder llegar a una posibilidad de trabajo que sabemos que brinda oportunidades, que dignifica y que nos da posibilidades de acceso a un montón de otras cuestiones. La expectativa de vida tiene que ver con eso, con todas las fallas de las cuales son responsables los que eran y son responsables de estas instituciones en una cadena histórica de violencias, de vulneraciones y de estigmatizaciones. No morimos por ser trans, no hay una enfermedad ni una patología, ni nada implantado que esté ahí que sos trans, entonces tu vida sí o sí tiene que ver con esto. La mayoría, lamentablemente, es expulsada en todos estos sistemas, es vulnerada en todo esto. Por eso trabajamos tanto y queremos que realmente se observe y se abrace a las infancias y a las adolescencias para que no lleguen, para que no tengamos que estar hablando de este promedio de vida. Bueno, Santi, tremendo. No, y también agregar que no solo las instituciones, sino lo que se llama transfobia, transodio, lo que las personas trans le representan a otras personas, la violencia que le puede generar que alguien enfrente le haga de espejo y migre de género. Vuelve a pasar el camión de publicidad, lo siento. Pero... Nos estamos iniciando. Bueno, sigo hablando, pero el odio ese que se genera hacia las personas trans también genera asesinatos, o sea, los travesticidios y esa figura legal que se luchó para que salga no hace tanto, para que se entienda que hay crímenes de odio que se llaman, que es por ser travesti, por ser trans. Eso también aporta un montón, porque si se fijan todas las semanas tenemos la triste noticia de despedir a alguna compañera, sobre todo trans o travesti, en manos de alguien que violentamente la mató por ser trans. No hay otra, o sea, por la bronca que le daba a la otra persona, ya sea por haberla contratado sexualmente, por ser la pareja y no bancárselo, por un montón de esas cosas. Digamos, eso también aporta muchísimo, además de la expulsión de las instituciones que decía Santi, a la expectativa de vida sea tan baja. Eso quería agregar. Mar, ¿querés decir algo? O leo otra pregunta, bueno. Dale, leo otra pregunta. Hablan varias acá sobre qué se puede hacer como en las escuelas, preguntan cómo trabajar el deseo en las escuelas, que a veces no tiene palabras ni se reconoce. Bueno, hay varios docentes que les gustaría ser competentes para poder contener a sus alumnos. Bueno, un poco, ¿qué creen que tiene que ustedes pasar en las escuelas? Hablan mucho ESI, dicen. Disculpen que lea así, pero son un montón de comentarios hermosos. Es sumamente necesaria la capacitación en ESI en los profesorados, dice Manuel. Bueno, yo pienso que un poco que dar visibilidad a existencias trans puede ser una respuesta, digamos, como esto que decíamos de hay niñas con pene y niños con vulva, como eso ya desde mostrarlo desde el colegio y no sé, y buscar eso, que empiece a haber personas trans referentes en la vida de niñas, ya eso lo cambia todo para mí, un poco, como desnaturalizar los géneros, ¿no? Como roles estáticos o como ese mandato del género que te asignaron es como un destino. Un poco eso, también preguntarse cuánto
de nuestras identidades está construida por mandato y cuánto por deseo. Abrir esa pregunta, cómo podemos ser y cómo podemos no ser, cómo empezar a problematizar la identidad de género de una misma, y después en el rol de educador poder abrir esas problemáticas, ¿no? ¿Vos, Santi, qué pensás? Pienso que la Ley de Educación Sexual Integral llegó para liberar, que es una ley de amor, que es una ley que abraza, que nos interpela, que nos pone patas para arriba a toda la escuela y que nos obliga a mirar. Creo que la única forma de transitar la escuela tiene que ver con que ningún docente, ni directivo o administrativo, cualquiera sea el rol que ocupe dentro de la escuela, no deje de olvidarse, o sea, no se olvide, no deje de acordarse, no se olvide que es agente del Estado, que encarna todos los derechos y que no puede haber silencio pedagógico ante cualquier injusticia. Recuerdo a una mamá que hace muy poco me decía, tiene una niña trans, en este momento tiene 7 añitos, pero ella aún cursaba el jardín y se desplegaron las láminas con las figuras, ¿no? En dibujitos de 2 cuerpos desnudos, ¿no? Donde estaba la nena y el nene. Ella en su casa, abiertamente, y toda su familia ampliada, también la veían como lo que ella era, una nena, una niña. Y su mamá, con muchísimo amor, le explicaba que estaba todo bien, porque alguna broma le habían hecho, esto del bullying que siempre anda circulando, que no se preocupara, que ella era una nena, y que no había problema absolutamente en nada, ¿no? Y que su cuerpo estaba bien, esto de volver de los cuerpos equivocados, la idea del cuerpo, la corporalidad. Sin embargo, un día en esa clase, cuando se desplegaron las láminas, ella vio las láminas que había, volvió muy enojada a su casa, tan enojada que lo primero que le salió fue darle casi como una piña, casi su mamá, así en un berrinche doloroso, diciéndole a su mamá, me mentiste. ¿Qué había encontrado esa niña? Que esta docente, al desplegar las láminas, había mostrado el cuerpo de un niño y el cuerpo de una niña. Y esta niña tenía pene. Y entonces, si ese cuerpo no es, si yo soy una nena, pero las nenas tienen vulva y yo tengo otra cosa, ¿qué pasa acá? Y fue muy difícil el después con la familia en sí, tan difícil y tan doloroso, que su hija se resistía a ir a los chequeos con el pediatra, a los chequeos de rutina, por la culpa que sentía, y porque incluso se animó a preguntar algo en su escuela, donde la respuesta de esa maestra no fue la adecuada. Siempre recuerdo esa anécdota para dar respuesta y para volver a comprometernos en el rol de adultos responsables dentro de la escuela. Hay un módulo específico que va a ser de ESI, que me parece interesantísimo. Después vamos a recordar, Ramos, las fechas que vienen los próximos módulos, para poder profundizar. Acá son como disparadores, y sí dejar en claro que tenemos un marco legal y normativo con el cual podemos responder absolutamente a todas las cosas. No nos olvidemos que la ESI fue pensada como un proyecto pedagógico para que cualquier persona lo pueda dar en la escuela. No necesitamos seguir llamando al médico, a tal o cual profesionales de afuera. Sí podemos complementarnos, pero no es necesario, porque es un proyecto justamente pedagógico pensado para que cualquiera lo pueda dar. Es transversal a todas las materias que tengamos. Podemos dar un problema de matemática con un nene en 3er grado y poner Juan y Francisco se van a casar. Invitaron a 50 personas. ¿Cuántos kilos de torta deben comprar? Y ya lo dijiste, ya lo mencionaste, ya naturalizaste una relación que a lo mejor nadie se dio cuenta. Entonces, no tenemos que hacer ni el pedido de autorización a una madre o un padre para poder dar alguna charla de ESI,
que no debería existir tampoco la charla, siempre deberían estar impregnados, digo, en los contenidos en sí, porque esto de la charla genera una expectativa y genera una resistencia. Si nosotros nos acostumbráramos a hablar de educación sexual integral, toda educación es sexual desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, si habláramos de sexualidad todo el tiempo, en todo momento, y cuestionáramos los estereotipos, cuestionáramos las publicidades que vemos, la distribución del trabajo en nuestra casa, quién hace las compras, quién cocina, y todo eso es educación sexual integral. Sería muchísimo más fácil habitar la escuela. Entonces no necesitamos ni terceros baños, no necesitamos ni reglamentos especiales, necesitamos que la ley se cumpla, que ya existe. La ley ESI nombra, visibiliza, nos pone de cabeza, y lo que más jode es que pone en tensión esa autoridad que teníamos los docentes en otra época, donde nadie podía refutarte absolutamente nada. Y ahora tenés los pibes, las pibas, que te exigen que des ESI. Entonces, cuando entré en la escuela, olvídate de tu sistema de creencias, de tus crianzas, de la religión que profesás, que es totalmente legítima, de la puerta hacia afuera. Adentro es tu obligación y es tu responsabilidad que ese chico, esa chica vuelva mañana a la escuela, porque si vos no lo haces, quizás esa situación de vulneración la está viviendo en su casa y el único lugar amable, amoroso en el mundo que tiene es la escuela, porque bastante hostilidad hay en el resto del planeta, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos? ESI en todas partes, ESI cuando almorzamos, ESI en la mesa de los domingos, ESI en el consultorio. La educación sexual integral nos tiene que atravesar a todos y a todas, tenemos que nombrarnos, no tener miedo de eso. Todas las leyes están en nuestro favor, todas, convenciones internacionales, la ley de educación sexual integral que se sancionó hace 14 años, ahora este mes está cumpliendo 14 años, se profundizó a través de otras leyes que después se sancionaron en el 2009, la ley de protección integral de las mujeres, la ley de matrimonio igualitario en el 2010, la ley de identidad de género en el 2012, todas profundizaron la primera, que es primera y primaria, que habilitó lo demás en uno de sus ejes, que se llama el respeto a la diversidad, a todo tipo de diversidad, porque hoy estamos hablando de infancias y adolescencias trans o de la diversidad, pero hay muchos chicos y chicas que están sufriendo de forma permanente por sus diferencias, por razones ideológicas, étnicas, por diversidad funcional o discapacidad, por distintas razones. No podemos mirar para otro lado. Insistimos, no puede haber silencio, hay que actuar y sin dudar. Perdón, me enoja a veces. Ahí pregunta Oliver por YouTube, ¿cómo hablar de visibilización sin personas travestis y trans trabajando en las escuelas o en los centros de salud? Y la respuesta no sé, ni idea. O sea, como, sí, eso sería lo ideal, digamos. Lo que pasa es que, bueno, no sé, primero eso, el ámbito profesional acceden, hay que tener una serie de privilegios para llegar a poder ser profesional muchas veces, que bueno, que le corresponden a identidades hegemónicas y que recién ahora, con todos los derechos que nombró Santiago, que hemos ganado, digamos, a través de la lucha de miles de identidades que han sido muy valientes y personas trans y del colectivo LGBT y feministas y que se han ganado todas, que hemos conquistado como todo esto con nuestras vidas mismas, digamos, y a partir de eso pensar en que vamos a poder más adelante estar ejerciendo esos lugares de actores sociales que hoy por hoy no nos tocan tanto. Por eso celebramos mucho estos espacios también, como personas trans, siendo escuchadas por tanta gente, como lo que tengamos para decir. Y creo que es importante en la pregunta esa que dije también, pensar la importancia para aquellas personitas trans o que no se sientan bien con su género, que puedan ver otros referentes, como la existencia
ya sea en un cuento, actuando en un escenario, viendo un videíto. Si tienen niñes o crianza cerca, siempre está bueno acercarle otras referencias que tengan que ver con personas no cis, con personas trans, con personas no binarias, porque todos nos construimos, todos nos construimos con referentes y con espejo de los demás y elegimos a la persona que más nos sentimos identificadas, pero si no tenemos esas referencias no la vamos a encontrar esa persona o esas personas. Leo un poquito más, porque hay muchos comentarios. Bueno, Danilo pregunta, voy a leer varios, ¿sí? Romina Bringas pregunta, ¿cuál es la diferencia entre pansexual y bisexual? Dice, porque ambos eligen quién les atrae indiferentemente de si es mujer o hombre o trans. Disculpen si no es así. Connie Palucci dice, capacitaciones para lograr empatía y sensibilización. Danilo dice, ¿hay en este momento en la universidad cátedras en carreras que estudian sobre la biología, por ejemplo, medicina, que problematicen esta relación rol, género, características biológicas? ¿O solo hay enfoque cis y punto? Danilo, te contesto, no hay seguro. Y si hay, cuéntenos, que vamos a ir a estudiar eso. No, nos metemos aunque no nos inscribimos. Después, dicen acá, es sumamente necesaria la capacitación en ESI. Se hace una equivalencia entre órgano igual naturaleza igual lo natural. ¿Pero qué es primero, el huevo o la gallina? Si ya desde antes de nacer se asignan roles y estereotipos según la genitalidad que se ve en las ecografías. La identidad se construye siempre y en relación con les otros y durante toda la vida. Un órgano no puede determinar eso. Bueno, Dalila, dicen excelente, Santi, gracias Santi, impresionante explicación. Dalila dice, como mamá de una niña trans me dejaste pensando y sin palabras. Preguntan tema baños para evitar discriminación en la escuela. Dice, Flor Laur Vega dice, en la escuela que trabajo casi todos los profes hablamos en lenguaje inclusivo. Después madres se quejaron y nos recomendaron desde arriba que solo utilicemos el todas y todos, porque el Ministerio de Educación no acepta el lenguaje inclusivo. ¿Qué se puede hacer? Sigan usando lo que están haciendo bien. No se te escuchó, Santi. Digo, el lenguaje inclusivo, digo, lo están haciendo bien. El lenguaje que es dinámico, etcétera. Bueno, habría que hacer todo un capítulo sobre el lenguaje inclusivo, ¿no? Pero sí, un capítulo aparte. Sí. Es como si a cualquiera de las personas que está acá en la calle lo nombraran de otra manera, le dijeran un nombre con el que no se identifican o un pronombre que nada tiene que ver, no te das vuelta, no te reconoces. Entonces el lenguaje inclusivo hace eso. Nombra a cada una de las personas en masculino, en femenino o en neutro, dando la posibilidad de que otra persona nos diga, ¿cómo se llama? Esta posibilidad, no con una presunción que puede ser hasta violenta en alguna medida, ¿no? En algún caso. Santi, se te escucha más o menos. A ver. Me voy a poner auriculares. A ver. Vamos a ver si ahí mejora un toque. Sí, ¿no? Les cuento igual antes, Santi, que para todos los que están como con ganas de saber un poco más sobre educación y infancias y adolescencias trans, va a haber módulos distintos todos los viernes. El viernes que viene familias, después legal, salud, y el último módulo, que es el 16 de noviembre, no, el 13 de noviembre, es sobre educación en especial, educación, infancias y adolescencias trans. Bueno, les leo un poquito más.
Acá Leticia dice, les adultos no son dueños de les pibes, pero sí responsables de garantizar sus derechos. ¿Se me escucha? Sí, creo que Santi se fue. Bueno, después hay muchas gracias y muchas cositas. ¿Hay algo que les gustaría decir, Santi o Marc, que les haya quedado algún tema en particular sobre la charla de hoy? Con respecto al lenguaje inclusivo, hay entidades no binarias que no se sienten ni se perciben ni se viven como él o ella y que les re gusta ser ellos y que son ellos y está buenísimo poder nada, elegir eso, un pronombre neutro es hermoso también y vivirse también empezar a ejercitar de usar los neutros puede ser muy divertido. O sea, yo los uso un montón y me recaen. Eso. Gracias. Buenas. La verdad que desde mi punto de vista, el lenguaje inclusivo ayuda a muchas personas que no se sienten identificadas con ninguno de ambos sexos, y está bueno reivindicar sus propios derechos, ¿no? Estamos pidiendo inclusión dentro de la sociedad y creo que este forma parte también de todo el conjunto de inclusión. Nada más. Gracias, José. Bueno, acá Julieta dice que en psicología de la UNC se ha incorporado el género en la currícula de casi todas las materias, pero que le parece que está muy a medias todavía, no se profundiza realmente. Bueno, yo quería contar que esta charla sobre todo me parece importante por, como adultos, empezar a escuchar un poco más a aquellas niñeces y adolescencias, que sería un poco contradictorio porque no las invitamos hoy acá, pero charlen, esto era para adultos y quien quiera escuchar, pero también está bueno preguntarnos cuánto podemos y cuánto les damos la posibilidad de que sean escuchadas, porque eso les abre nuevos horizontes también y les quita de encima algunas violencias, si pueden ser escuchadas por adultos que los comprendan, digamos. Y una cosa más es que, por más que hayamos hecho 5 módulos sobre infancias y adolescencias trans para todas las personas que quieran saber, me parece importante aclarar que ni las infancias trans ni las infancias cis, estaría bueno que las saquemos del lugar de objeto de estudio, sobre todo de objeto, como que al fin y al cabo son personitas que simplemente nos están haciendo abrir un poco más la cabeza, pero que nada, que tienen una vida y que todos los días, una vida diaria que vivir siendo personas, así que está bueno también quitarles un poco el foco de bicho raro y a ver qué tienen para decirnos porque son trans o, no sé, como persona trans me interesa también no estar todo el tiempo en ese lugar y pienso que una persona pequeñita también te podría interesar. Sí, para agregar ya en estas últimas intervenciones, volver a lo que nos convoca, a infancias y adolescencias, ¿no? Hay mucho que se habla de nuestras adulteces y hay muchos espacios que se enfocan en los derechos de las personas adultas. Es necesario seguir nombrando y visibilizando esas realidades. Lo que intentamos con este seminario, nuestro granito de arena, es tratar de evitar que esas realidades que hoy vemos vuelvan a ser repetitivas o cíclicas, ¿no? Por eso acá estamos.
Y por ahí nos preguntan a veces profesionales, ¿cómo podemos hacer para ayudar a una persona trans, a un niño trans, a una niña, a un adolescente trans? ¿Qué podemos hacer? ¿De qué manera? Y las miradas suelen ser siempre de profesionales quienes se acercan. A veces en la mejor de las intenciones surgen incluso los obstáculos. Nos encantaría que podamos abrir un poco más esta posibilidad de pensar qué necesitan las familias. ¿Qué necesitan les adultos para, para leer esta infancia que me cuestiona esa construcción y la expectativa que yo tenía como papá o como mamá, porque esperaba de ese varón que tuve que hiciera tal o cual cosa, o de esa nena que aparte era la hija mayor, que después cuidara al resto, que se casara primero, etcétera, etcétera, y en realidad nos encanta la idea de poder pensar que quienes más necesitan ayuda en este momento son los adultos, no los niños, no las niñas, que habitan libremente y habitan la vida cotidiana. Por ahí aparece, entre las cosas que nos cuentan las familias, las mamás, nos cuentan los cambios tremendos, drásticos para bien, que al haberse nombrado o decirse de un nuevo género o elegir un nombre o pedir, mamá, córtame el pelo, mamá, cámbiame el documento, no quiero que me llamen más así, esa no soy yo, ese no soy yo. Cómo cambia su cara, la alegría, el baile, el canto. Siempre me acuerdo de mi vieja cuando tuvimos la charla y le pudimos poner nombre a todas las cosas, ya con casi 45 años, viejo ya, ¿no? Mi vieja decía, yo la verdad que no sabía qué hacer con vos, porque intentaba darte todo, estaba pendiente de esto, del otro, lo que te pasaba, me dice, y eras una nena triste. A mí me partió en 8 pedazos cuando mi vieja me dijo, eras una nena triste. Y en realidad, me dice, siempre supe lo que era, solo que no sabía cómo se llamaba. Bueno, pues yo tampoco lo sabía, nadie sabía cómo se llamaba. Hace 40 años, cuando a los 4 años iba al baño de la escuela normal, en el jardín de infante, al baño de los nenes, en la fila de los nenes, y a veces se da a la inversa. Esto de, ¿vieron la famosa salida del closet? Justo el 11 de octubre fue la salida internacional del closet. Una cosa rarísima, pero bueno, creo que la mayoría de las personas trans en realidad no hemos salido del closet, nos hemos metido en el closet a partir de la mirada adultocentrista que intenta ubicar o corregir esto que no es natural, que no es normal, o que es una abominación, o que es un pecado, porque Dios nos hizo hombres y mujeres. Podemos decir que sí, efectivamente nos hizo hombres y mujeres trans, hombres y mujeres cis, personas no binarias, que no hay equivocación en ese sentido. Y volver también a otra idea primaria que salió, pero que es muy simple. No se contagia, no se educa, no se aprende, casi como un mantra. No se contagia, no se educa, no se aprende, lo que aprendemos es a discriminar. Y cuando la información llega, es necesario, en este sentido, que circule toda la información, que compartan estos seminarios, todo lo que circula y lo que me trae información, obviamente me va a crear alguna resistencia, porque vengo de otra generación o porque en mi casa las cosas son así, pues mientras yo intento, como persona grande o adulta, intento ayornarme o decir que esto lleva tiempo y que es un proceso, los niños, niñas no son felices. Los adolescentes se autolesionan y algunos de ellos se provocan la muerte a través de suicidios. Entonces, abramos los ojos, abramos el corazón, miremos a todos lados, que hay alguien que seguramente está en el curso, en el barrio, con la capucha y en silencio, esperando un abrazo. Es todo lo que queremos, abrazar a las infancias, abrazar las adolescencias, para que no tengan que recuperarse de eso que no vivieron cuando son grandes como nosotros. Gracias, Santi. Bueno, estamos un poco sobre la hora. Quedaron un montón de
de preguntas y cosas por charlar. Qué bueno que se hizo corto el tiempo, se ve que hay mucho para comentar. Les agradezco a todos los que hoy estuvieron acá mirando, escuchando, y con ganas de acercarse a esta temática. Y vienen varios módulos, siempre van a ser los viernes a las 6 de la tarde, de ahora en más. El viernes que viene es el módulo de familias, corríjanme si me equivoco. El viernes que viene es el módulo de familias, que van a estar hablando familias que incluyen personas trans. El viernes 30 de octubre es el módulo de legal, en donde van a hablar distintas personas que saben sobre derechos de infancias y adolescencias trans. El viernes 6 de noviembre es el módulo de salud, en donde se va a hablar, bueno, de salud de infancias y adolescencias trans. Y el viernes 13 de noviembre es el último, que es el de educación, que les decía que todos quienes hoy tenían ganas de charlar más sobre educación, va a haber ese módulo en particular. Y bueno, ahí varios dicen que muy emocionante, que gracias, que infinitas gracias, que muy claro, que bueno, muchas cositas que iremos leyendo en un ratito. Y bueno, vuelvo a preguntarle si alguna quiere decir algo, saludar o decir algo que les haya quedado. Santi o Marc, muchas gracias. Yo decir que estoy muy contento por haber participado, me adherí un poco, pero bueno, igual estoy contento, fue un desafío esto para mí, y espero, nada, estar ocupando más este lugar de enunciación, digamos, y de ser actor social, o algo de eso que empieza a hacer y que está re bueno. Agradezco mucho por el espacio y les mando un beso muy grande a ustedes y a todos los que nos escucharon. Además de agradecer a todos quienes se sumaron, que aportaron preguntas, esperemos que se hayan ido con más preguntas todavía, y lo último es dedicárselo a mis dos compañeros ahí, a Marc y a Ramo. No es lo mismo ser trans en la ciudad, en la capital, en las grandes ciudades, a ser trans, travesti, traba en la ruralidad, en el pueblo chico, en el infierno grande, ir a comprar a la despensa, saber que donde vayan hay miradas que se cruzan y que, aunque a veces digamos que no importa un carajo, esas miradas se sienten y están ahí. Ojalá cada vez este mundo sea más amoroso, cada vez sea un lugar para habitarlo en igualdad de condiciones en todo sentido, que todos tengamos la posibilidad de conocer a una persona trans en estos pueblos, en nuestros pueblos, que la están peleando todos los días para sobrevivir en el marco también de este contexto de pandemia, de COVID, donde el trabajo registrado no existe, el trabajo informal no existe, todos los emprendimientos son autogestivos. Así que abrazar a mis compañeros, a mis amigos, a mis hermanos de viaje, desearles mucha fuerza. Yo me tuve que ir para poder ser, y hoy capaz que lo puedo decir hasta de un lugar más cómodo, ¿no? Pero ustedes eligieron quedarse ahí. Entonces, apoyar a Casa Diversa, Tras la Sierra, saber que tienen excelentes referentes comprometidos con la causa y con todas las causas relacionadas a derechos humanos, que es un hermoso espacio y grupo humano para sacarse las dudas, para sentirse acompañado, acompañada. Y por último, en relación a los saberes y a los conocimientos, nuestros cuerpos son territorios pedagógicos, producimos conocimientos todo el tiempo, somos contenidistas,
y también necesitamos que esto que no aparece en los libros, ni en las educaciones formales, ni académicas, baje a la popu, porque acá hay pueblo, acá hay ganas, acá hay corazón, acá hay vida. Y mientras seguimos viendo y descargando algún video de algún lugar que hable de lo trans, de lo traba, nos perdemos la posibilidad de escuchar, de acercarnos y de dialogar y ponernos al servicio. Aprendan de nosotros, aprendan de estas vivencias, porque no están en los libros y no sabemos cuánto tiempo más vamos a estar, lamentablemente, por una expectativa de vida que esperemos cambie muy pronto. Muchas gracias. Los amo, los amo. Gracias, Santi, nosotros a vos. Y lo último que quiero decir es que ahí en el chat, tanto de YouTube como de acá del Meet, van a encontrar un enlace a un Google Drive, que es una carpeta compartida, en donde vamos a ir subiendo las próximas semanas herramientas de, bueno, una carpeta de herramientas, digamos, para saber más sobre el tema, sobre cada módulo. Muchas gracias, Marc, muchas gracias, Santi. Me encantó escucharles. Déjenme decir algo. Bueno, acá un compañero de Casa Diversa quiere hablar, se llama Deriel. Bien, solamente agradecerles infinitamente porque son grandiosos, son admirables y los amo a los tres y los extraño, a pesar de que la semana pasada los visité a ustedes dos, pero los extraño un montón y gracias. Santi, hoy es la segunda vez en el día que te veo, así que bueno. Y a Marc y a Ramo, quiero decirles que mi mamá le está esperando con el mate porque le hicieron preparar la mesa, así que más vale que vayan a tomar mate con mi mamá. Así que bueno, gracias a todos, me tengo que ir. Les mando un abrazo. Gracias, Deriel. Un aplauso, Deriel es bombero y es un compañero trans bombero que Qué groso, que muy ocupado con todos los incendios de estas últimas semanas. Hermoso. Bueno, hermoso. en serio, un gracias enorme a quienes están acá escuchando, quienes vinieron para ustedes. Espero que les haya servido, que se vayan pensando cosas nuevas, con nuevas herramientas para compartir con otros también que no hayan estado hoy acá. Y bueno, si desean, los siguientes viernes nos encontramos para seguir hablando sobre estos temas, más en particular, hoy era un ABC. Como dije, nos quedamos cortos de tiempo de poder explicar muchas más cosas. Estos no son temas nuevos, lo nuevo es que le estemos dando tanto lugar. Lo trans no es nuevo, sino que eso, lo nuevo es que haya espacios para que podamos hablar y nombrarnos. Así que muchas gracias por también generar este espacio viniendo, y a todos quienes estuvimos organizando también gracias y felicitaciones que arrancamos el ciclo. Gracias. Tiro un último chivo, perdón. Ahora a las 20 Dale. ya me saco la musculosa y me pongo ya con ropa de media nochecita. Vamos a hacer un vivo en un ratito con la Marea Noticias en Resilientes, Diálogos que Transforman, con Lara Godoy, es una compañera trans, la mejor amiga de Azul Montoro, asesinada, víctima de transfemicidio hace 3 años y que acaba de ingresar y es empleada de la Fiscalía Federal 1 en Córdoba, así que a las 20 arrancamos por ahí, por la Marea Noticias. Eso nomás, muchísimas gracias, estoy muy feliz.